Buenos días a todas y a todos. La Unidad de Derechos Humanos del municipio de Aguascalientes les da la bienvenida a este segundo día de esta serie de actividades coordinadas en conjunto con la Comisión Permanente de Cultura y Derechos Humanos del municipio de Aguascalientes. Invitamos a todos los colaboradores y todas aquellas personas interesadas en los temas de derechos humanos. Les damos la bienvenida en esta ocasión a nuestra compañera, colaboradora y amiga Erika Yasmín Villalobos Canales. Ella es representante de la asociación DIS. Hola Erika, te agradecemos que nos acompañes en esta ocasión para conversar un poco de los derechos de las personas con discapacidad. Hola André, buenos días a todos. No, el gusto es mío y el agradecimiento también de que nos hayan invitado a estos proyectos que están realizando en cuanto a los derechos humanos y que sigan tomando en cuenta los derechos humanos de las personas con discapacidad y pues lo que podamos aportar y aprender de ustedes, pues muchísimas gracias. Te agradecemos por estar hoy con nosotros. Oye Erika, nos gustaría que nos platicaras un poquito qué hacen en tu asociación DIS, quiénes conforman la asociación y qué actividades están realizando actualmente. Muy bien, mira, pues conformamos esta asociación varias familias que tenemos hijos con discapacidad. Las actividades que estamos realizando, pues estamos ya con un trabajo pasado. Ahorita por lo del confinamiento hemos frenado un poco como todo, pero hemos estado trabajando mes con reuniones en donde buscamos apoyos de especialistas para para toda esta capacitación en cuanto al mundo que rodea a nuestros hijos, dudas sobre medicaciones, sobre cosas alternativas, proceso psicológico, apoyo por ahí de que hay mamás incluso que tienen alguna especialidad y su hijo con discapacidad nos apoyan con terapias. En cuanto a los papás, bueno, más que nada hemos venido trabajando con la capacitación, el empoderamiento de nosotros mismos para poder trabajar con todo esto, de lo cual pues nunca nos imaginamos que íbamos a vivir. Buscamos varios proyectos a futuro, pero ahorita estamos empezando con capacitación de los papás y pues entender primeramente más que nada la discapacidad. Ok, mira, pues vamos a adentrarnos un poquito más en el tema del derecho de la discapacidad, de las personas con discapacidad. Bueno, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce a la discapacidad como un concepto que evoluciona y que resulta de una interacción entre personas con alguna deficiencia o alguna barrera en su actitud y en su entorno. Me gustaría que tú me platicaras desde tu punto de vista como madre y como colaboradora en esta asociación de personas con discapacidad, ¿cuál sería tu concepto de una persona con discapacidad o de la discapacidad en sí? Pues mira, siempre hemos tenido este conflicto de esta etiqueta en cuanto a una persona con discapacidad. El que la lucha nos ha llevado a querer normalizar esta situación y el que una persona con discapacidad mm, la primera cosa que se debe de ver es que es una persona, independientemente de la diferencia de lo que le cueste hacer las cosas o trabajos. Eh, en el punto de discapacidad, nosotros lo vemos como algo normal, pero con un poco más de dificultad que a todos, y es lo que nosotros buscamos en cierto modo, que se normalice la discapacidad, que no sea raro ver a alguien echándole ganas en la calle en una silla de ruedas, que no se, eh, apremie o que no se llegue como a aplaudir cuando una persona con discapacidad tiene un logro. De esa manera, pues, no nos gusta la manera en la que no todos los casos, pero sí se llega a lucrar con esta situación de discapacidad, y porque ya hizo algo, pues, ya todo mundo quiere la foto con esa persona. Entonces, nosotros queremos ver la discapacidad como cualquier otra tipo de bueno, la discapacidad no es una enfermedad, pero no sé, por ejemplo, hay personas, te pongo un ejemplo, diabéticas. O sea, no le dices: "Ay, don Pedro diabético, el de la tienda". O sea, no lo determinas de tal manera. Y en el caso de nuestros hijos y las personas, sí, es la niña con síndrome de Down, o sea, es una persona.
en primera opción. Entonces sí, es esa lucha en el que se normalice la discapacidad como algo que adquiere la persona o con la que nace la persona, pero que no la determina. Sí, bueno, se me hace muy interesante y a mí me parece, y es un punto que a mí me gustaría tocar en este espacio, que se tiene ese estigma de que la discapacidad va directamente relacionado a un derecho de la salud, que está relacionado obviamente con otros derechos que las personas deben tener, por ejemplo, a la inclusión, al respeto, pero sin el cumplimiento del derecho a la salud va a ser posible para una persona con discapacidad llegar a este nivel anhelado de bienestar y de estar conforme a su entorno. Bueno, a mí me gustaría que me dijeras, ya después y abordando este tema del estigma principal de la salud en las personas con discapacidad, ¿por qué te interesa trabajar con las personas con discapacidad y cuál es el resultado que esperan lograr trabajando con estas personas? Yo sé que tú trabajas y colaboras por parte de tu hija, pero ¿qué otras cosas te gustaría lograr para esta inclusión y acabar con este estigma de que solo se tiene que tratar a las personas con discapacidad desde la visión desde la salud o asistencialista? Pues mira, desde el punto de vida, más que nada englobando todo lo que me mencionas, el hecho de que desde que son pequeños sean no nada más insertados en las escuelas, que hay escuelas donde ellos puedan acudir porque son especiales las escuelas, sino que haya una verdadera inclusión, una verdadera integración en el área donde estén, que haya maestros con esta capacitación, porque nos han dejado de lado eh, toda esta cosa tan importante que es, por ejemplo, los maestros. En educación especial, pues se supone que llevan una capacitación o se especializan como tal, pero cuando hay chicos que se insertan en escuelas regulares, los maestros que están acostumbrados a tener estas clases con niños regulares no tienen esta capacitación. Entonces, como fundamental, bueno, te hablo por etapas, en cuanto a cuando son niños, en la educación, que sea pareja la capacitación. No puede un maestro regular de repente llegar y decirle tenga uno con autismo, tenga uno con síndrome de Down, cuando en su vida ha trabajado con uno. Sí, Creo que desde ahí nos han descuidado a nuestros maestros y no les han dado la herramienta que se debe de tener, o sea, no nada más los de educación especial, sino en general, los de regular también y a varios niveles educativos. En cuanto a labores, muchos de los chicos tienen la capacidad de realizar muchísimas actividades que por el mismo estigma que platicamos se cree que no, pero es un error muy grande. Muchos niños tienen sus capacidades para realizar varias actividades, a lo mejor a su ritmo, a lo mejor con una asistencia, a lo mejor con otro tipo de herramientas que podríamos adecuarles a un sistema en donde ellos puedan fluir, pero todo este tipo de situaciones, al no haberlas, pues es lo que los frena laboralmente. claro. También me gustaría que me platicaras, las personas que están asistiendo a tu asociación y con ustedes, ¿son niños, personas de qué edad aproximadamente? Híjole, pues hay pequeños desde kinder hasta chicos que ahorita están sin escolarización porque en la secundaria donde estuvieron no les fue bien, o chicos ya mayores, incluso adultos. Hay adultos, ya hay chicos de 22, 24 años que, que ya más que nada sus mamás son las que están buscando oportunidades laborales para ellos, dado que no se ha dado la oportunidad. Sí, bueno, valoro mucho la labor que realizan las asociaciones civiles que hasta cierto punto llegan a hacer tareas que si bien el Estado cumple o trata de cumplir, ellos son como un brazo extra de lo que pueden hacer, puede hacer el Estado. Las asociaciones civiles van a ayudar a grupos ya sea específicos o muy generales, pero en general me gusta mucho su labor de promover, proteger y asegurar el
goce pleno en condiciones de igualdad en tu caso de los derechos de las personas y los niños que están tratando. Y me gustaría que me platicaras, en este momento, en un país de 126 millones de personas, donde estamos viviendo una situación complicada con esta pandemia del COVID-19, ¿el Estado puede garantizar la salud a todos los ciudadanos? ¿O crees que tenemos que ofrecer o procurar y mejorar condiciones para que haya una protección o una prevención de la salud y en específico de las personas con discapacidad? Sí, fíjate que es muy interesante este tema porque, como sabemos, las citas médicas se saturan. Entonces, un ejemplo, los especialistas ahorita con la situación te están recibiendo 2, 3 meses, diferidos, o hay inclusive, especialistas en donde ciertas áreas se han suspendido las citas médicas, en donde se han suspendido exámenes médicos, estudios, etcétera. En el caso de nosotros, pues podemos esperar, pero hay chicos que necesitan una continuidad de sus médicos especialistas y ha habido afectación en cuanto a este sistema del seguro social en el que piensan, o no sé si de la falta de, o de dónde venga esta situación, en donde hay situaciones, padecimientos de los chicos que no pueden esperar 4, 5, 6 meses a que vuelvan a recibir la atención de su especialista por su discapacidad. Entonces es donde se ven desprotegidas las familias, se ven apretadas porque tienen que hacer el gasto con un médico particular que normalmente los ven el seguro, pero no al no haber el sistema, pues te tiene que recibir de manera particular. Está generando gastos en cuanto a medicamentos por el desabasto de que no hay medicamentos o que te dan las citas tan separadas que se te acaba el medicamento y necesitas receta nueva, no te la dan si no la tienes actualizada. Y sí, sí ha afectado en esta situación de la pandemia en cuanto a la discapacidad en específico, perdón, sí, sí ha afectado en esos puntos en el que hay situaciones, no de todos, porque en el caso mío te puedo decir. Bueno, me parece interesante. Y bueno, de lo que estás hablando, estamos un poquito abordando el tema de la protección de la salud, que bueno, esta protección está garantizada en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que comprende la recepción de medicamentos básicos para tratamiento de enfermedades y suministros de dependencia por las dependencias y entidades que prestan servicios de salud. ¿Cómo es vivir, y esta es una pregunta un poquito personal, cómo es vivir con una persona con discapacidad, en este caso tu hija? ¿O cómo es para otras personas que no sean sus hijos, que sean sus hermanos o pueden ser sus padres? Porque pues si no tienen una discapacidad desde su nacimiento, también es porque hay enfermedades crónico-degenerativas o porque las personas naturalmente están envejeciendo. Bueno, respecto a lo que nos estás hablando, Erika, estamos hablando de un derecho de protección, que es una garantía de salud que está consagrada en el artículo 4 constitucional y comprende toda la recepción de medicamentos básicos, tratamientos en las enfermedades y suministro
de estos mismos en las dependencias y entidades que prestan servicios. Te quiero preguntar a ti, y esta es una pregunta un poquito personal, ¿cómo es vivir con una persona con discapacidad? Que en este caso es tu hija, pero también conocemos personas que pueden ser sus padres, sus hermanos, sus primos, ya sea por una discapacidad de nacimiento o ya sea una enfermedad crónico-degenerativa o por envejecimiento. Va viendo como la situación en que vamos como era más fácil. Conforme ha ido evolucionando y ha crecido, han sido retos sobre retos en el que vas teniendo que estar al ritmo de ella, en el que crees que llevas un ritmo y mañana ella ya está 2 escalones arriba y tú tienes que apurarte a subir con ella, pero es un reto de diario de ver qué va a pasar. Es un día de incertidumbre en el que no creas una monotonía, en el que mañana no sabes qué reto se te presente con ellos. Y creo que esto es en todos los aspectos, en todos los que mencionas. Hasta cuando tienes una persona a tu cuidado, llega a este punto de convertirte en cuidador y capacitarte como tal, en cuidarte para todo esto, el capacitarte, el estar buscando opciones, el estar buscando oportunidades. Entonces, si me preguntas en el aspecto como mamá, como cliente también, pero hablándote de este aspecto como mamá, dan discapacidad y no eran cuidadores y de repente se vuelven por vejez, por alguna discapacidad adquirida, por una condición que de repente Bueno, Erika, sabemos que activamente los gobiernos de distintos países, el gobierno mexicano, organismos internacionales de derechos humanos, organizaciones de y o sea, personas con discapacidad le dan una visión más amplia e integral acerca de los derechos de las personas con discapacidad, con el propósito de promover, proteger, asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad de todas las personas y teniendo sus libertades fundamentales, que es muy importante mencionarlo. ¿Cuáles son las fortalezas que tienen las personas con discapacidad que no tiene una persona que no sufre de una discapacidad? a ver, lo último ya no te escuché bien. ¿Cuáles son las que, perdón? ¿Cuál es una fortaleza que tú, Sí. ah, en sentido explícito, puedes notar en una persona con discapacidad en una que, por ejemplo, no la tiene? Bueno, la principal es que no tienes la opción de desistir. En el caso de las personas con discapacidades, sí o sí. O sea, si no se pudo en un lado, se va a tener que poder en otro, pero la fortaleza mayor que tienen es sí o sí. O sea, no hay opción. Tienes que hacer las cosas y tienes que luchar por ella. Y la discapacidad les da para eso y para más.
Es una fortaleza muy grande que se tiene y que se aprende al vivir con ellos, porque es no pensar en si puedo, sino en que cada objetivo que se plantea, pues se tiene que lograr, o porque es una necesidad básica, o porque es algo por lo que se tiene que luchar para lograrlo, porque de eso depende su futuro. Sí, porque buscamos asegurar la inclusión plena y efectiva de las personas con discapacidad mediante la adopción de medidas específicas o que los estados implementan de manera transversal y progresiva ciertas leyes o algunas, algunas estrategias. A mí se me hace interesante y lo he escuchado muchas veces, que la barrera más grande de una persona con discapacidad es la infraestructura, por ejemplo, aquí en Aguascalientes. ¿Crees que haya alguna opción de cambiar esta visión de que la infraestructura o hay una infraestructura adecuada en Aguascalientes para las personas de discapacidad, ya sea para acceso, ya sea cultural, social? Sí, yo pienso que sí hay mucha oportunidad de cambio. En el sentido de infraestructura que mencionas, hay muchísimos lugares, bueno, que tengo que reconocer que ha habido muchísimos gobiernos que han dado pie a toda esta situación de rampas, de accesos a elevadores en lugares donde no imaginábamos, como los puentes peatonales. Y todo esto ha sido muy, muy bueno y se reconoce y hemos avanzado muchísimo. Solo hay pequeños detalles en los que no sé si sea cultura social, si sea falta de interés, falta de empatía, porque ya existen desde hace cuántos años podríamos imaginarnos que existen estas opciones para personas con discapacidad en los estacionamientos. Y al haber esta herramienta, la gente misma no lo respeta. Entonces, no sé si por ahí, como papás de esta, y teniendo estas necesidades, podamos hasta exigir, no sé, una penalización a quien no respete todo esto con el fin de crear una cultura, una multa o no sé, algo así se me ocurre, en el que vayamos haciendo cultura, aunque sea mediante sanciones, porque es como si van y se estacionan a tu cochera y tú no puedes meter tu coche, pues si tú le hablas a una patrulla, pues te van a quitar el coche. Entonces, imagínate hacer esto cada vez que vas a un centro comercial, cada vez que vas a una farmacia, cada vez que vas a una peluquería, a cualquier lugar que haya una opción de discapacidad, pues estar hable y hable y hable a que te quiten el coche, pues es algo muy cansado. Creo que nosotros, te voy a ser bien honesta, tenemos un pensamiento en el que estamos como familias tan involucrados con la discapacidad que llega un punto en el que ni nos interesa si la sociedad se incluye o no. Creo que en esa parte, como sociedad, le toca venir y acercarse a este mundo de trabajo, de que estamos ocupados y pues, empezando a lo mejor por respetar las cosas que ya se han puesto y con las cuales nos han apoyado, como estos puentes peatonales, que no los descompongan, que piensen que lo puede habilitar una persona con bastón, una persona con silla de ruedas y el que tenga una apertura, por ejemplo, otra cosa que me suena mucho son estos permisos que te ponen para los autos para poderte estacionar ahí. Tienes que llevar el certificado médico, un montón de trámites para que te den la placa. Algo así tengo yo de información. Sí. Pero solo si requieres verdaderamente esta situación, que uses silla de rueda, que uses bastón, que uses andadera. Está como muy especificado, pero nos han dejado al lado la discapacidad intelectual. En el caso de mi hija, a lo mejor me dicen, pues si camina, pues que camine del estacionamiento en otro lugar. Pero si ella en el estación, dentro del centro comercial me presenta una crisis en la cual yo tengo que contenerla y ella se autoagrede y la única manera es sacarla y llevarla al auto, tengo que irme nada más porque camina y porque no tiene una afectación motriz, la tengo que llevar hasta donde me estacioné. Es un ejemplo. Y es una discapacidad que a lo mejor físicamente no tiene esa necesidad porque sí camina, pero en el aspecto psicosocial que ella está afectada,
también sería de beneficio tener el auto cerca por la crisis que pueda presentar. Y esta situación no encaja en estos permisos. Entonces sí hay un desplace en cuanto a apertura, en cuanto más abiertos todos estos permisos. Pero de que ha evolucionado la infraestructura, sí lo ha hecho, aunque falta. Sí ha habido muchísimo apoyo también de diferentes instituciones que por iniciativa, escuelas también han puesto rampas, se han incluido a decir, bueno, pues si no hay el presupuesto, lo buscamos y lo ponemos, o ya incluyen en su proyecto de infraestructura de algún hospital nuevo o algo, todas estas situaciones. Entonces, pues creo que ahí vamos. A comparación de antes, creo que ahí vamos, aunque falta. Sí. En tus presentaciones que yo he tenido gusto de asistir, me gusta el ejemplo que plantean de el viaje a la playa y en ese momento donde cambia este paradigma o la visión que tienes de concebir, por ejemplo, un hijo y que de un día a otro pueda cambiar drásticamente tu visión o tu perspectiva de cómo ver las cosas. ¿Puedes platicarnos un poquito para que la gente lo entienda del ejemplo del que estoy hablando? De Y la también me playa. gustaría que me contaras un poquito de las discapacidades que ustedes están tratando, este, algunas discapacidades que no se toman en cuenta hoy en día en nuestra sociedad. Sí, mira, pues ese ejemplo siempre como papás lo vemos y lloramos porque es como si en un video hayan grabado lo que nos pasó. Y es una metáfora muy bonita en el que nos gusta compartirla en las charlas que nos han dado la oportunidad de dar, en el que tú vas haciendo una planificación de tu vida, vas haciendo una planificación de un viaje a la playa y te preparas para eso, ¿no? Trajes de baño, te preparas con juguetitos para ahí, eh, bueno, te buscas ropa adecuada, etcétera, ¿no? Entonces, en el camino te das cuenta que la desviación de tu camino se va hacia la montaña, y la montaña vas con otras herramientas, las cuales ni siquiera habías pensado, y esa montaña te cuesta más trabajo entenderla, te cuesta más trabajo buscar a los alrededores las herramientas para poder abrigarte, porque ahí va a ser frío, te cuesta más trabajo el buscar un calzado diferente, porque no te van a servir las sandalias de la playa a las rocas, a la tierra, a los moscos. Entonces, estamos hablando de 2 atmósferas diferentes en las cuales vas con la mentalidad de una y llegas y encuentras las adversidades de otra, y no hay más que buscar las herramientas y sacar adelante el camino de la montaña para llegar a donde tienes que llegar. Y en el caso de nuestros hijos, pues es igual. Te preparas como todos al momento que te dan la noticia que vas a ser papá. Llegas a tener varias expectativas y los ves hasta como universitarios, como ya con su título, graduándose, no sé. En el momento que te dan la noticia de ser papá, te vas a ver su vida como un flash, como te gustaría que ellos crecieran y se superaran en todos los sentidos. Y llega esta situación en la que van a tener más complicaciones. Tienes tú la pérdida de un hijo que habías hecho la expectativa y te das cuenta de que tienes otro igualmente maravilloso, pero con un montón de circunstancias que tienes que cambiar y que cada paso que das es una piedra, cada paso que das es un avance y es un aprendizaje continuo que tienes que estarle dando para adelante. Entonces, esta anécdota del el video por ahí en YouTube, que lo busquen ahí como el viaje a la montaña, Sí. está muy padre todos estos videos de en cuanto al tema, lo puedes aplicar, pues yo creo que en todo, ¿no? Y en el caso de la discapacidad, pues nos queda como anillo al dedo porque vamos a un lado y terminamos en otro, pero pues como sea tenemos que subsistir ahí en ese ambiente. Y en el caso de las familias, pues son circunstancias en que ni teníamos ni la más remota idea de las discapacidades que se nos venían, desde una parálisis cerebral, un síndrome de Down, el autismo, que en el caso del autismo, por ejemplo, es una discapacidad que no te das cuenta hasta que empieza a tener ciertas diferencias tu hija en su comportamiento. Nace bien, viene bien, hasta que empieza a detonar ciertas circunstancias.
En el síndrome de Down, pues también igual, o sea, vas viendo, te van dando el diagnóstico incluso desde que estás embarazada, te van en la parálisis cerebral también, si hay algún tipo de situación, en el embarazo te van dando pues la iniciativa de que algo no anda bien y desde ahí te empieza el cambio de viaje, el cambio de destino y empiezas a investigar, empiezas a dar, te llega un diagnóstico que honestamente en muchas de las ocasiones no es muy sutil por parte de los médicos, te llega como bomba, no sabes qué es lo que es, ni siquiera tienes idea qué conlleva toda esta discapacidad, pero pues empiezas con la capacitación, empiezas con buscar más papás, empiezas con buscar opciones y que alguien más lo esté viviendo, que te empiecen a compartir experiencias, que empieces a conocer más papás con discapacidades en sus hijos iguales a la de tu hija, aunque nunca va a ser igual cada una, por lo mismo que te hablo de la individualidad, Ujú. pero sí te dan tips, vas creciendo con las familias y hay discapacidades que incluso se desconocen en cuanto a nombres y hasta a mí misma me cuesta trabajo recordar los nombres. Cornelia de Lange, el síndrome de Rett, o sea, hay muchísimas discapacidades que tú los ves y dices, pues sabe que tendrá, pero empiezas a ondear en todo este tema de la discapacidad y te das cuenta que hay muchas que ni siquiera tienes idea que existen y te das cuenta hasta que lo empiezas a vivir, discapacidad o algo así. Entonces, es lo que se pide más que nada a la sociedad, una cultura de concientización y que tengan en cuenta que no hay una selección natural, que te digan que a ti sí, a ti no, a ti sí, a ti no, y que aporten su granito de arena sin que haya necesidad de vivirla, porque no están exentos a que lo puedan vivir. Cualquier persona puede hoy, mañana, pasado mañana, empezar en este camino y pues también que sepan que no está solo y que en este camino hay muchas personas que estamos con esta lucha y que va a haber gente con la que pueden hacerse aliados, pero que empiecen con esa cultura de sensibilizarse, de concientizarse para que se les haga más fácil el camino y lo hablo desde experiencia propia. Sí, veo que ahí está Fátima. Sí, ¿verdad? Sí, ya aquí anda. Muy bien. Hola. Les saludos, gracias. Sí, aquí anda y como ves, este es el pan de cada día de nosotros. Desde ir al baño, cocinar, hacer cualquier actividad, estamos aquí al 100 con ellos. No hay de otra opción. Muy bien. Pues para terminar, bueno, este es un ejercicio que quiero hacer contigo. Vamos a leer algunos de los principios rectores de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Te los voy a leer y me vas a decir si, bueno, me gustaría que dijeras si se están cumpliendo o de qué manera tú cumplirías estos principios. Es Ok, muy breve, muy rápido, pero vamos a empezar. ok. En principio tenemos el respeto a la dignidad, a la autonomía individual, incluida la libertad para tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. ¿Tú crees que se puede lograr? ¿Y tú qué propondrías para que se llegue a este fin del respeto a la dignidad? Ay, híjole, pues yo creo que ahí estamos como a un 50% en en este aspecto, porque no entenderlo, pero han generado
generalizado que no, la pauta ser individuales. La sexualidad ha sido un tema muy difícil en la discapacidad porque creen que no son capaces. Yo sé que no voy a generalizar porque muchas discapacidades puede ser que no entren en este tema, pero muchas sí. ¿Y qué pasa con esas personas? Pues las meten en el costal de que no pueden decidir sobre su sexualidad, no pueden decidir sobre su preferencia sexual porque creen que su discapacidad les impide esa decisión. Entonces sí falta así como una herramienta que los haga ver que son individuales, que son capaces de decidir sobre ellos mismos y que Sí, tienen toda la convicción de poder ser seres humanos independientes. muy bien. Bueno, ese es el primer punto. Vamos con el segundo punto que popularmente a todos nos va a sonar, la no discriminación. Tengo amigos, conocidos, incluso a ti, que me han mencionado que también la sobreprotección puede llegar a ser un tema de discriminación. Sí. Sí, sí, sí. Sí, no, hay casos, te puedo decir que en cierto punto yo como mamá a lo mejor pude haber pasado por esa etapa en el que tienes tanto miedo de soltarlos que llegas a un punto en el que los ahorcas de más, ¿no? Por así decirlo textualmente. No tenemos esa conciencia como papás de que debemos de soltarlos, de que debemos dejarlos que busquen su propia individualidad en el que creemos que no son capaces de hacerlo y desde ahí empieza la discriminación. Empieza desde el punto en el que creemos que como papás creemos que necesitan de nosotros para todo, que necesitan nuestra asistencia para siempre y no nos damos a la tarea de empezar a trabajar con ellos para su individualidad en el futuro. Creo que desde ahí puede empezar una discriminación y pues de ahí en más, pues los que han suscitado en cuanto a falta de información, en cuanto a situaciones que hasta los mismos papás pues ya no saben ni qué hacer y lo único que hacen es pues resguardarlos en la casa porque creen que no hay oportunidades y eso pues también es una falta a los derechos de nuestros. Vamos con el tercer punto, la participación e inclusión plena y efectiva de las personas en la sociedad. ¿Cómo lograrías esta inclusión? En específico, ¿qué? El, Para la participación y que sean incluidas directamente en la sociedad sin ningún estigma. Algo más o yo menos. creo que la difusión. Yo creo que algo muy importante que funcionaría sería la difusión de las discapacidades que nuestros hijos tienen o las personas pueden adquirir. Creo que muchas veces la falta de información te crea estos estigmas. Creo que la falta de información, de difusión, de visibilización en carteles, en programas de televisión, en comerciales, en todo esto de las redes sociales que está pero fenomenal para este tema. Creo que no ha habido ese empuje. Bueno, yo haría eso, publicidad en los camiones, como por ahí un proyecto que traemos pensado, publicidad en todos lados, en donde sepan qué es el autismo y cualquier gente pueda leer qué es una discapacidad intelectual, qué es una discapacidad motriz, qué es una discapacidad sensorial, qué es adquirido, qué no es adquirido, qué posibilidades hay de que la gente pueda hacer o no pueda hacer. Entonces, creo que esta parte de difusión sería más que genial como factor para quitar estigmas y se pueda difundir y normalizar la discapacidad. Sí, bueno, incluso lo que me estás comentando se me hace muy importante hasta para el siguiente punto que quiero tocar, que es el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y de las condiciones humanas. ¿Tienes algún otro punto que quieras agregar? Porque a mí se me hace muy interesante y me gustan las propuestas que me hiciste en el punto anterior también para este punto. ¿Agregarías algo más? Yo creo que sí, toda esta apertura de que tenemos como asociación, como papás, en el que si hay 1000 personal de diferentes estancias en el que cual nos puedan invitar a capacitar
a dar nuestra forma de vida, a poder explayarles todo lo que se vive con la discapacidad como otro punto de difusión, sería pues genial, en el que se permita la entrada a instituciones de gobierno, en el que nos permitan expresarles de primera voz lo que se vive con la discapacidad, que nos permitan todas estas charlas, estaría mucho más que genial si no hubiera tanto como proceso para lograr hacerlo de manera individual. Si yo voy como persona a buscarlo, pues creo que hay muchas barreras que por ahí si nos quitaran, nosotros tendríamos toda la disposición de brindar toda la información de experiencia de vida que hay para empezar a tumbar estigmas, tumbar barreras y empezar con esta normalización que buscamos. Ok. Bueno, el siguiente punto que vamos a tocar es la igualdad de oportunidades. Mm, híjole, es que fíjate que es un tema sensible porque tengo pues la certeza de que no todos los niños tienen todas las mismas oportunidades, muchas veces por su misma discapacidad están limitados, a lo mejor puede llegar una oportunidad muy grande para mi hija, pero su condición de vida a lo mejor no le permite realizarla, pero con una asistencia adecuada a lo mejor y sí. Entonces yo creo que sería más que nada individualizar estas oportunidades de acuerdo a la persona, de acuerdo a a su discapacidad o discapacidades que tenga Ujú. y crearle una oportunidad al individuo, más que generalizar una oportunidad al azar y que la agarre el que pueda, porque se van a quedar muchos atrás. Sí. Bueno, el siguiente punto que vamos a tocar, también ya lo tocamos anteriormente en la charla, pero es la accesibilidad, ya sea por cuestión de infraestructura, cultural, social. Mm, sí, sí hay otro aspecto que podríamos agregar en cuanto al tema social o cultural, en el que hay diferentes lugares en donde dan, por ejemplo, clases de danza, clases de ballet, clases de natación. La primera experiencia que se me viene a la mente es las clases de natación, que es algo que buscamos muchos papás, independientemente de la discapacidad. La natación es algo como muy general que a cualquiera de nuestros niños les beneficia, pero no hay especialistas que atiendan estas áreas sociales. Las mismas mamás son las que andan dando las clases de natación a otros niños, porque no hay una persona o un equipo especializado para brindar estas partes culturales, sociales a nuestros hijos. A lo mejor ellos van a un recorrido de arte o algo así, pero lo hacen tan abiertamente, tan de manera express, que muchas veces no tienen como esta inclusión o no hay grupos u oportunidades sociales y culturales para ellos con gente capacitada para recibir a cualquier tipo de persona o con sus diferentes discapacidades, más que nada. Sí, bueno, y de ahí se va a desprender un punto que es la igualdad entre el hombre y la mujer. Eh, existe, te quieres proponer algo para que se pueda dar esta igualdad entre el hombre y la mujer en una situación de una persona con discapacidad o no lo ves tan relevante? No, fíjate que veo más relevante la discapacidad que tenga cada persona, sea hombre o mujer. Creo que lo que afecta es la manera en la que ellos puedan realizar las cosas y las herramientas que se les den, independientemente de si sea hombre o mujer o la preferencia sexual que tenga, las herramientas es lo principal, no la definición del sexo o todo esto. Creo que se me hace más relevante las herramientas que se le brinden. Sí, mira, curiosamente, para el siguiente punto también se va a dar este hilo, que es bien importante mencionar, que es el respeto a la evolución en sus facultades y al derecho a preservar su identidad. Algo Sí, más que quieras proponer, porque, o sea, es justo, si vamos a individualizar, vamos a hacer este respeto en sus facultades y en los límites que puede tener las personas. claro, ese ha sido el factor más grande
en el que están generalizando la discapacidad de que como unos no pueden, ya todos no pueden. O sea, yo estoy de acuerdo que muchas discapacidades va a haber una limitante a cero, en el que no pueden, no dejan de ser individuos, pero viven con una calidad de vida que sus familiares lo hacen de la mejor manera, pero no tienen estas habilidades que muchos otros sí. Entonces nos están dejando de lado a todos los chicos y chicas y de todos, nos están dejando a un lado que no pueden y están perdiendo la individualidad los que realmente sí tienen esta oportunidad de avanzar y que su discapacidad no los limita, los está limitando el que estén generalizando que no pueden tener una individualidad. Y creo que muchas personas sí lo pueden hacer. Su individualidad personal, su individualidad en preferencias sexuales, como te lo mencionaba, en estudiar una carrera, en dónde ir, a dónde no ir, el hecho de decidir si hoy quieren trabajar, hoy mañana, ¿no? Si quieren cambiar de trabajo, el que se les respete todo eso, creo que por ahí está faltando a los que sí pueden y que su discapacidad no ha sido una afectación muy trascendental, pero esta situación los ha frenado mucho. Bueno, terminamos con la actividad. Te agradezco mucho tus comentarios. Yo también, a mí tus ideas me hacen mucho sentido. Entiendo por dónde van los puntos y me gustó mucho trabajar y platicar hoy contigo. Bueno, respaldar el respeto y que como sociedad, como personas, como familia, como un país en común, adquirimos la obligación de promover, proteger, garantizar el disfrute pleno de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales de todas las personas con discapacidad. Y pues esperemos que conforme pase el tiempo en esta evolución de la sociedad, vayamos haciendo estos ajustes razonables a la accesibilidad que son necesarios para lograr este punto que queremos tratar. Vamos a utilizar el máximo de recursos disponibles, vamos a sensibilizar a las personas. Poco a poco como sociedad yo estoy con toda la esperanza de que vamos a avanzar poco a poco para que se dé este gran cambio. Yo creo que estamos ya dentro de este proceso, no estamos por iniciarlo, no ha concluido, estamos dentro del proceso y esperemos que pronto ya haya inclusión plena para todas las personas con discapacidad. Te agradezco mucho, Erika. ¿Algo más que quieras agregar para terminar? No, pues nada más el agradecimiento que ya sabes que es infinito para ti, para el proyecto que pues nada más agradecerte a ti, a la Unidad de Derechos Humanos en donde por ahí tuve el gusto de conocerte, en desearles mucho éxito con estos proyectos, en decirte que con nosotros cuentan para cualquier tipo de proyecto en derechos humanos que quieran o cualquier otro que quieran emprender, que agradecemos mucho y lo hablo y lo generalizo porque sé que detrás de mí me respaldan muchísimas mamás que están en esta lucha, que están en este trabajo, que no nada más estamos pidiendo, sino queremos aportar, que tenemos ganas de hacer la diferencia, de hacer el cambio y que estamos a disposición de hacerlo por nuestros hijos y por los futuros que vengan con discapacidad y pues hacer todo lo mejor que se pueda para mejorar. Estoy de acuerdo que vamos bien, que vamos avanzando, que falta mucho, pero pues si no nos ponemos a trabajar no vamos a llegar. Entonces, pues hacer la invitación a la sensibilización, a que sean personas con empatía, que piensen en un futuro si les toca o no vivirlo, que se pongan por ahí a sensibilizar pues su cabeza, que piensen que hay muchas personas que necesitamos de ese granito de arena y que pues empiece la normalización de la discapacidad, porque es algo que se vive y lo viven muchas personas. Sí, pues nada más que agregar. Muchas gracias, Erika. Te agradecemos ¿No? mucho que nos acompañaras el día de hoy y damos por concluido este segundo día de esta serie de actividades coordinadas por la Unidad de Derechos Humanos y la Comisión Permanente de Culto y de Derechos Humanos de parte del titular de la unidad, Luis Ernesto Verdeja,
y de la Comisión Permanente de Cultura de Derechos Humanos del municipio, el regidor Oscar Estrada. Te agradecemos mucho y me gustó mucho platicar contigo, Erika. Sabes que te estimo y pues nos estamos viendo. Les agradezco y invito a todas Claro. las personas que están viendo este video a que lo compartan, a que nos den sus opiniones, a que comenten, a que le den like y pues seguir recordando que hay que respetar las reglas, hay que mantener distanciamiento y uso de mascarilla para que todos podamos cuidarnos. Hay que Claro que garantizar sí. derechos humanos para todos. Que estés bien, Gracias. Erika, y saludos a todos. Que estén bien. Gracias. Igualmente, saludos a todos.